días, bienvenido a una nueva transmisión del Diplomado Tecnoagro, tecnologías para mejorar la producción y la productividad agropecuaria. Mi nombre es Pedro Maradiaga, me encuentro con el profesor Logan Guzmán de aquí de la Dirección de Ciencia Animal en la Universidad Nacional Agraria. El día de hoy estamos reunidos para hablar acerca del rubro cerdo y equinos. Y específicamente vamos a tratar lo que es el tema de enfermedades en los equinos. Para ello me gustaría, ¿verdad?, que algunos de ustedes me digan cuál es la importancia de conocer estas enfermedades en los equinos o para qué nos sirve a los productores. De la importancia como tal es la identificación de posibles patógenos, ¿verdad?, y anomalías que presenta el animal. Recordemos que los caballos son animales de medios de transporte y parte de los rubros de trabajo. Excelente, muchas gracias, Edgar. Algo muy importante también sería, ¿verdad?, poder identificarlos a tiempo. ¿Quién nos podría decir por qué debemos de identificar a tiempo estas enfermedades? La importancia de identificar estas enfermedades para dar un pronto tratamiento en las primeras etapas, para no dar un tratamiento muy tarde en la evolución de la enfermedad, como va evolucionando. Excelente. Tiene gran importancia ya que los caballos, en este caso principalmente los caballos, también tenemos las mulas, tenemos las bestias, estos nos ayudan en la parte de la producción. Entonces, la mayoría de los productores a nivel nacional y principalmente las zonas más alejadas utilizan este tipo de animales para sacar la producción. Otro dato importante es que los caballos se pueden utilizar también por productores que tienen un poco más de recursos, ¿verdad?, para las fiestas, para los hípicos, para la crianza. Sin embargo, durante las nuevas generaciones se ha cambiado un poquito este rubro de los equinos. Hay otros usos que se le dan. Los caballistas los utilizan para sacar sus crías, otros para sacar los cruces y mejorar las razas, y en algunos lugares también se utilizan para la recreación. Utilizan los caballitos para andar en senderos y algunos otros animales. En la parte pecuaria, el uso de los caballos se ha vuelto muy importante, principalmente porque sacamos la producción y porque lo ocupan también los campistas para llevar el ganado y trasladarlo de un lugar a otro. Conocer, identificar las enfermedades o más bien la sanidad de nuestros animales nos ayuda a que la producción no se detenga, a que las actividades no se detengan. Es por eso, ¿verdad?, que el día de hoy vamos a abordar con el profesor Logan las especificidades de cada una de estas enfermedades. Como mencionaba Adal, ¿verdad?, lo importante no es de repente ya saber que tengo la enfermedad o cómo lo puedo controlar, porque en el mercado hay diferentes productos, sino más bien cómo lo vamos a identificar, cómo conocerlo, cómo diferenciar una enfermedad de la otra y poder tratarlo a tiempo. Debemos de saber también, ¿verdad?, que hay instituciones en nuestro gobierno que están incluidas dentro del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que atienden este tipo de necesidades. Una de ellas es el IPSA, los técnicos que andan en el territorio también del INTA y del MEFCA. Entonces, como productores nosotros debemos de conocer para poder hacer ese llamado. Por ejemplo, con el gusano barrenador que se está dando bastantes daños ahorita, afectaciones en el ganado, ya los productores tienen los números de especialistas del IPSA para poder llamarlos y que ellos lleguen a hacer diagnósticos, ¿verdad? Igual pasa con todos nuestros animales. Hay instituciones que son encargadas para ello. Pero nosotros, ¿verdad?, también en la Universidad Nacional Agraria, formando jóvenes, formando profesionales, entonces creamos esas habilidades, desarrollamos esas capacidades en los estudiantes que luego van a ser profesionales y productores para que también aporten al desarrollo socioproductivo de nuestro país. Hasta aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, las generalidades de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces yo les invito a que pasemos a la siguiente estación con el profesor Logan para que ahí conversemos, dialoguemos sobre cada una de estas enfermedades y que esta información sirva para los productores y que ellos tengan también esas habilidades de poder identificar cada una de las enfermedades. Buenos días, muchachos. Estamos hoy acá en la Universidad Nacional Agraria, en la Dirección Específica de Ciencia Animal, en el CAFOP bovino. Hoy estaremos hablando sobre el rubro equino, específicamente de control de las enfermedades de equino. Para eso tenemos que hacer esta charla bastante interactiva, por lo tanto voy a hacer una pregunta y alguno de ustedes que tenga la capacidad de contestarla o que quiera
contestarla, levanta la manito y la puede contestar. Bueno, la pregunta que podemos hacer para iniciar esto y romper el hielo es si usted conoce algunos factores que pueden causar enfermedades en equinos y pues si sabe también cómo más o menos nosotros podemos identificar una enfermedad en un caballo. Sí, uno de los factores más comunes que se produce para la entrada de microorganismos es el trabajo exhaustivo en los equinos, tanto se podría decir, tanto en los diferentes equinos que es para el trabajo de diario como en el de los hipistas, en los caballos hipistas. Y sobre la pregunta de qué manera nosotros nos podemos dar cuenta de que un equino específicamente está enfermo. Cuando él ya no vuelve a sus actividades comunes, habituales, en las que cuando él está enfermo, pues él se aleja, algunos no comen. Deja de comer. Sí, deja de comer e incluso ellos se apartan de su manada, por decirlo así, algunos caminan entre ellos. Entonces en ese aspecto estamos hablando del comportamiento del animal, sí, las actitudes del animal. Un animal, por ejemplo, en el caso de los equinos, que son animales bien vigorosos, briosos, por lo general siempre se mantienen activos. En ese sentido, entonces, nosotros podemos decir que un caballo, al igual que un perro, al igual que un gato, igual que nosotros, los seres humanos, pueden estar dispuestos o propuestos a enfermarse por una serie de microorganismos. Aquí en esta lámina nosotros podemos observar una gran cantidad de microorganismos que pueden afectar la salud de un animal. Tenemos microorganismos como virus, parásitos, protozoarios, bacterias y otras enfermedades también que pueden estar asociadas a la parte metabólica, a la parte nutricional y a la parte de manejo. En este sentido, también podemos decir que pueden afectarse animales o pueden estar afectados por su trabajo, por su uso. Hablábamos y comentábamos de que todos aquellos animales que pueden estar usados para exhibición pueden tener daños a nivel de la boca, a nivel de los dientes. Son caballos que se pueden utilizar para exhibición. Esto que sale acá del consumo, nosotros en Nicaragua no tenemos la costumbre o la cultura, hablaban ustedes, de consumir carne equino. Bueno, no tenemos la costumbre, pero puede que en un momento lo podamos hacer. En otros países como Costa Rica y Colombia sí se consume la carne de equino. Y la crianza, ahora nosotros vemos y tenemos muchos lugares donde se están creando animales, decía el maestro, que están mejorando la raza. Tenemos caballos españoles y los vendemos y tienen un precio bien razonable. Ok, para entrar directamente en el tema o al tema que nos ocupa, pues vamos a comenzar a hablar de una enfermedad que se llama brucelosis equina. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados en clases, en enfermedades, solo a escuchar sobre brucelosis bovina, pero también los equinos padecen de esta enfermedad. Es causada por una bacteria que se llama Brucella abortus, ¿verdad? Es una bacteria intracelular, por lo tanto el tratamiento es como medio complicado. Una de las características que tiene esta enfermedad, a diferencia de los bovinos, es que causa alteraciones a nivel cutáneo de la piel. Entonces nosotros podemos ver en esta lámina una de las lesiones que se llama mal de la cruz. Nosotros podemos ver que tenemos una ulceración que ya hizo erosión y entonces comienza a secretarse ahí. Ojo con esto, que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales también, porque nosotros podemos encontrar esta lesión parecida a las lesiones que son causadas por la silla de montar. No sé si ustedes han visto ese tipo de lesión, Adalbert. Sí se ha visto en lo general, más cuando no hay una buena montura. Uno, el peso del que monta el caballo, la mala ubicación, y por lo general cuando la montura está muy mojada o el animal, entonces hay una fricción, entonces ahí es donde más común se presenta. El hecho de no poner suficiente cantidad en el campo, le llaman muchos peleros, colcha también le llaman. Pelero depende de la zona en que esté ubicada. Bien, otra de las características de Brucella, al igual que en bovinos, son los abortos. Y esto es bastante común en esta enfermedad en bovinos. Y aquí tenemos otra lesión, es que esta lo tenemos en la cabeza, la misma lesión del mal de la cruz, y no simplemente puede estar en la cruz, en la cabeza, sino ubicada en cualquier parte del cuerpo, se ulcera y hace la erosión. Otra de las enfermedades que nosotros vamos a hablar y que es poco común, pero sí está introducida en el formato de LIPSA como una enfermedad de declaración obligatoria. Khaled, sí, Khaled, si usted sabe más o menos o conoce algunas de las enfermedades que nosotros tenemos que reportar como veterinarios, cualquiera que usted conozca o que haya escuchado hablar acá. Por ejemplo, el anthrax.
Ajá, el anthrax, sí, son enfermedades que tenemos que reportar. De hecho, sí, en el caso de equino es poco común que nosotros veamos anthrax, pero sí en bovino es bastante común y por ser una zoonosis nosotros la tenemos que reportar. En el caso de la encefalitis equina venezolana es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo tanto, como veterinario o como productores nosotros tenemos que conocer que existe la enfermedad, aunque quizás no la tengamos aquí, que es bastante común, pero sí tenemos que conocer que existe. En algún momento nosotros vamos a identificar esta enfermedad, entonces sabemos que tenemos que llamar al organismo rector, en este caso que es el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria o IPSA. Aquí tenemos nosotros un esquema acerca del ciclo biológico, de cómo un caballo se puede contaminar con encefalitis equina, es causada por un virus, y el vector que utiliza este es el zancudo. Entonces también es una zoonosis, eso significa que el zancudo que llegó a picar al equino puede llegar a picar al humano y el humano también se puede contaminar de esta enfermedad. Por eso es que es de declaración obligatoria. Entonces tenemos acá un sinnúmero de signos que puede causar la enfermedad. Uno de los más comunes y que nosotros raramente vamos a ver en un animal es la parte de la ceguera. Son raras las enfermedades que causan ceguera en un animal, ¿verdad? Poco conocidas esas enfermedades, a menos que sea un traumatismo. La incoordinación, que nosotros sabemos que es que el animal va a comenzar a caminar diferente de lo normal. A eso nosotros le llamamos ataxia en medicina, ustedes lo conocen quizás en el campo como incoordinación. Aparece que los animales no pueden caminar y otros signos generales. Al final nosotros vamos a tener este tipo de comportamiento en animales. Las actitudes, una postura de caído de un animal que está postrado, son signos característicos de encefalitis equina venezolana. Existen 3 variedades, este y del oeste y la venezolana. La más común y la de que tenemos que hablar nosotros hoy es la venezolana. Entonces este signo clínico es bastante común en muchas enfermedades, pero sí que ustedes sepan de que es un signo de una enfermedad muy peligrosa y que hay que reportarla cuando tengan este tipo de eventos. Otra enfermedad de la que vamos a abordar hoy es la anemia infecciosa equina. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre anemia infecciosa equina. Nadie conoce de anemia infecciosa equina, ni que es causada por una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Ok, entonces la anemia infecciosa equina también es una enfermedad viral. Es una enfermedad que es causada por un virus que está relacionado con el virus del SIDA de los seres humanos. Entonces es un retrovirus. Es la característica de esta enfermedad. Nosotros vamos a encontrar animales que van perdiendo peso paulatinamente. Y entonces en ese sentido tenemos animales con este tipo de condición corporal, animales que si lo catalogamos de 1 a 9, que en el caso de los caballos es diferente a bovino, vamos a tener un caballo con 4 puntos o 3 puntos, un caballo casi caquépsico. Esta lámina que está acá también les indica el ciclo del microorganismo, cómo afecta al microorganismo, cómo se transmite. En este caso también utiliza un vector esta enfermedad, un virus, que son las moscas, los tábanos. Entonces es común en cierta etapa del tiempo donde va a haber gran cantidad de tábanos y entonces pueden contaminar animales. Nosotros tenemos que estar en constante visualización de los animales y ver el comportamiento del animal. Tenemos animales hermosos que normalmente van perdiendo peso y vos decís, pero si están comiendo y todos están comiendo bien porque está bajando de peso. Entonces tenemos que hacer alusión a muchas enfermedades, no necesariamente a eso. Otra de las causas también es la causa iatrogénica. Entonces sabemos que es una enfermedad que está en sangre, por lo tanto, si hay contacto directo con la sangre, otro animal que esté sano también se va a infectar. La vía iatrogénica, nosotros hablamos de la jeringa, las agujas, ¿verdad? Cuando nosotros inyectamos. Entonces, una medida de control, Adalbert, que vos sepas que nos sirva para evitar la contaminación iatrogénica en un caballo a otro. Levanta la mano y contesta. Ajá. Bueno, una medida puede ser no reutilizar la aguja que se inyecta un caballo hacia otro. Uno primero, y sería tener una independencia de cada caballo. Me refiero a que un tratamiento que se tiene que compartir sobre caballos no es muy bueno, sino dar como los desparasitantes en lo general, las pastas. Uno puede ser no compartirla con un caballo que tal vez pueda estar infectado o no. Ok. En este sentido nosotros tenemos que ser bien cuidadosos con los productores, debido a que cuando vos le decís a un productor, mire, tenemos que utilizar
una aguja por cada animal. Y el productor entonces te dice, si es productor de caballos, si yo tengo 50 caballos, entonces tengo que comprar 50 jeringas porque no lo hago con la misma. Entonces ustedes tienen que ver la parte económica también, van a decir ellos. Pero para usted, tienen que convencerlo, para usted ¿qué es mejor? Gastar en 50 agujas o que se le contaminen los 50 caballos. Entonces él va a ver y va a reaccionar y decir, es más barato comprar 50 agujas y no un caballo de esto, que si es una crianza española, por ejemplo, son $4.000 lo que cuesta un caballo, un potro de 2 o 3 años. Entonces es más barato, hay que saberlo convencer. Entonces es una de las vías de contaminación de esta enfermedad. Esta lámina que ven ahí ustedes es un diagnóstico específico de la enfermedad de Cushing, una lámina donde se inocula la sangre y se ve los anticuerpos, cómo reaccionan con los antígenos. Esto de acá va a aplicar para todas las enfermedades que nosotros vamos a estar estudiando ahorita. El área de detección de la enfermedad, que es muy importante, el área de cuarentena, el área de limpieza de todas las instalaciones después que nosotros identificamos que un animal está contaminado con una enfermedad que puede transmitirse. Y esta parte que ven acá, usted que dice sacrificio humanitario, no es que dicen ustedes, y entonces, profesor, ¿cómo es? Cada vez que un animal está enfermo nosotros lo tenemos que sacrificar. No necesariamente, pero existen enfermedades como la anemia infecciosa equina, que también es una enfermedad de declaración obligatoria que no tiene tratamiento, porque es un virus y como una enfermedad que también puede causar, es de gran propagación. Entonces, lo que hace el organismo rector en este caso, que es el IPSA, es el sacrificio o fusil sanitario, le llamamos nosotros. Entonces, tenemos que sacrificar al animal. Sobre la cuarentena, todos sabemos la importancia que tiene la cuarentena, ¿verdad? Un animal que esté enfermo, nosotros tenemos que aislarlo, dejar que la enfermedad avance y ver si es una enfermedad que no puede ser contagiosa después de ciertos estudios que hacemos nosotros y después lo volvemos a incluir en el acto. Y la última enfermedad, que es acerca de los hemoparásitos. Si alguno de ustedes también ha escuchado hablar o tiene alguna experiencia sobre hemoparásitos, levanta la manito y contestamos la pregunta para que se haga más interactiva la charla. ¿Alguno de ustedes sobre hemoparásitos? Marcela. Bueno, la pregunta más común sería, ¿cómo sé que realmente mi caballo, si tuviera una verdad, cómo sé si realmente contiene hemoparásitos? Si constantemente está el baño, la administración de ivermectina y siempre estarlo observando. ¿Cómo sé que realmente contiene hemoparásitos? Okay, en el caso muy bien, en el caso de lo que hablaba usted, sí has escuchado hablar debido a que los hemoparásitos por lo general requieren de un vector. En este caso usted hablaba de ivermectina, entonces nosotros controlamos ectoparásitos. La garrapata es una de los principales vectores que causan enfermedades hemoparasitarias en los caballos. En este sentido, entonces nosotros podemos hablar de una enfermedad que le llamamos tripanosomiasis. La tripanosomiasis es causada por un protozoario que se llama Trypanosoma evansi, que es específico del caballo, y causa una enfermedad en caballo que en el campo se le conoce como mal de cadera. ¿Por qué se le llama mal de cadera? Las características de un caballo con esta enfermedad es más o menos lo que se demuestra en esta lámina. Nosotros podemos ver un caballo que tiene un tipo de paresia del tren posterior. Entonces son caballos que le llaman en el campo, lo podemos encontrar con el nombre de derrengado. ¿Cómo se le llama también a la enfermedad esta de la rabia paralítica bovina? Entonces una de las vacunas que viene se llama derrengue, porque los animales tornan esta postura como derrengado, entonces no tienen la fortaleza suficiente en las extremidades para caminar. Hay una edematización o se le inflaman el tren posterior y entonces ellos se tumban y al final mueren. En este caso nosotros hacemos fusil sanitario o sacrificio humanitario, no, porque es una enfermedad que tiene tratamiento, al igual que la otra enfermedad hemoparasitaria más común que se llama piroplasmosis o babesiosis equina. ¿Tienen tratamiento? Sí, tienen tratamiento. Hay un sinnúmero de medicamentos que se pueden utilizar. Se utilizan las oxitetraciclinas, tienen buen efecto. El diaceturato de diminaceno o el imidocarb también tienen buena acción a nivel de estas enfermedades. Como les decía yo, utilizan la garrapata como un vector de la enfermedad, entonces nosotros tenemos que hacer una serie de estudios para identificar en sangre, por ejemplo un frotis sanguíneo, una muestra de sangre. Pero ¿cuál es el signo característico de este tipo de enfermedades hemoparasitarias? Como bien dice la palabra, hemoparásito viene de sangre. Entonces cuando hay componentes de la sangre que se destruyen como los glóbulos rojos,
entonces viene algo que se llama el síndrome anémico. Y entonces nosotros podemos tener animales con las mucosas explorables en el cuerpo del animal completamente pálidas. Y es lo que hace alusión esta imagen que está acá. Ahí tenemos la mucosa ocular, si ustedes la pueden ver ahí, y la mucosa bucal. Entonces la observamos de un color completamente pálido. Si alguien tiene alguna pregunta que podamos contestar o conversar acá. Que es Ajá. el tétano. Ok, que hablemos sobre el tétano. Sí, sobre el tétano. Ok, el tétano es una enfermedad bacteriana, Bacillus anthracis, Clostridium tetanic se llama el microorganismo que lo causa, y una de las enfermedades más comunes debido a que la bacteria, nosotros en medicina le llamamos bacterias telúricas, que son bacterias que se encuentran en el medio. Entonces todos aquellos caballos que tienen una herida, se cortan, el caballo anda por acá y existe un alambre, lo corta, entonces es una vía de entrada. ¿Cuáles son es una de las características de esta enfermedad? El caballo comienza a sudar exageradamente, tiene fiebre hasta de 40.5 grados Celsius, puede convulsionar y se pone rígido. Nosotros ahí podemos observar una postura que le llamamos postura de banco de carpintero, que es un animal que se queda completamente rígido, las orejitas paradas, hay prolapso del párpado de esta parte de acá del caballo, el pene se pone erecto y la colita se pone paradita. Si no le damos tratamiento, por ejemplo, es común utilizar penicilina en este caso, en dosis hasta de 11.000 a 22.000 unidades internacionales por kilogramo de peso vivo, entonces el caballo se nos puede morir. Eso para hablar generalmente o generalidades sobre el tétano. Otra de las enfermedades bastante comunes que afecta al sector pecuario, ¿verdad? En el caso de los equinos son los cólicos. Ok, en el caso de los cólicos es un síndrome, podemos llamarlo un síndrome cólico porque es una enfermedad que le llamamos nosotros multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Por ejemplo, un cólico puede estar mediado por la ingesta de grandes cantidades de alimentos. Un cólico puede estar mediado por parásitos, la gran acumulación de parásitos como Strongylus vulgaris puede causar una enfermedad que el nombre es bien rebuscado, que se le llama aneurisma de la arteria mesentérica craneal del caballo, que está alojada a nivel del intestino, entonces eso revienta y el animal se muere de cólico. Una torsión intestinal también le puede causar un cólico a un caballo, una intosusección, que es como que vos metas un calcetín en el otro calcetín, eso también puede causar un cólico, y una torsión intestinal también puede causar un cólico. También una obstrucción en cualquier parte del sistema digestivo del caballo puede causar un cólico, entonces es una enfermedad que tiene un sinnúmero de factores, pero que es bastante común en el campo, y van a ver a las personas entonces que dicen, este caballo tiene cólico porque se tira al suelo, comienza a revolcarse y comienza a pegarse patadas en el abdomen, comienza a verse el abdomen y comienza a sudar. No necesariamente tiene que ver fiebre porque posiblemente no sea una enfermedad infecciosa, pero sí es bastante común. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque hablábamos de control de las enfermedades. Lo primero que hay que hacer es aliviar el dolor en el caballo. Siempre se ponen medicamentos que alivien el dolor del animal. Esto para el tratamiento del caballo y también por bienestar animal. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Los más usados son dipironas o flunixin meglumine. Entonces, si no tenemos otras preguntas, entonces nos vamos a dirigir a la otra estación donde vamos a hacer una práctica con algunas revisiones de unos animales para identificar algunas patologías. Ok, muchachos, entonces en esta estación nosotros vamos a hacer una pequeña práctica acerca de la inspección de un equino. Nosotros, como bien sabemos, los caballos nunca se exploran amarrados debido a que existen muchos animales que son bastante briosos y ellos tienden a colgarse del mecate. Por lo tanto, tiene que haber una persona que esté apoyándome acá, que puede ser el dueño del caballo o el campisto. Nos ubicamos de este lado primero para observarlo y que el caballo nos dé un poco de confianza, debido a que por este lado es que nosotros nos montamos. Hay que observar bien las fascias del caballo y nosotros lo observamos a través de la postura de las orejas, ¿oyeron? Esa postura que tiene el caballo significa que me está aceptando, pero que está activo. Si el caballo tuviera la oreja así, eso significa no te me arrimé. Pero la postura de que adopta la oreja a él, entonces significa que estoy alerta, pero sí dejo que me toque. Ok, esa postura ahí sí ya me dice no, pero ya se compuso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como ustedes bien decían, nosotros lo primero que vamos a ver en un caballo es que el animal se aparta. Se aparta, deja de comer, entonces ya no nos sirve a nosotros. Viéndolo desde el punto de vista de trabajo, no lo vamos a utilizar. Si ustedes bien recuerdan, cuando estábamos viendo en la otra estación una de las enfermedades que vimos de primero que se llamaba brucelosis equina,
una de las características era una alteración que se llamaba mal de la cruz. En este caso nosotros tenemos a este caballo que tiene una pequeña o gran alteración parecida a la que nosotros veíamos en la lámina, pero es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Entonces vamos a decir nosotros, es brucelosis equina, la tenemos que reportar. No, en este caso nosotros tenemos que preguntar cuál es el uso del caballo. Preguntando al campito, es un caballo que se utiliza para trabajo de campo. Por lo tanto, sabemos que este caballo casi siempre lo están utilizando para ir a arriar el ganado, entonces le ponen una montura. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros ahí? Una lesión bastante parecida a brucelosis, pero que sabemos que no es brucelosis porque ya indagamos y tenemos información acerca del caballo. Esta alteración se llama bursitis. A esto nosotros le llamamos bursitis y se le llama bursitis cervical. Podemos tener otra alteración acá y otra de las enfermedades que no preguntaron ustedes fue una que se le llama ratonera, que es causada por un nematodo, oncocerca cervical, y que también tiene una alteración bastante parecida. Entonces nosotros vemos a este caballo que tiene muchas escoriaciones en el lomo, pero no necesariamente está causada por brucelosis, simplemente es una alteración que se causó debido a que no se le pusieron suficientes peleros o lonas o mantas, como ustedes le llaman, o la montura ya no sirve, está muy justa para el caballo. Entonces, de manera general, entonces nosotros exploramos de esta manera los caballos. Nos ponemos de frente del caballo y comenzamos a observarlos todos. En este caso el caballo lo único que nosotros podemos identificar es una alteración que tiene en la cruz y entonces podemos diagnosticar una bursitis. No tiene ninguna de las enfermedades que nosotros abordamos en la otra estación. Que también nosotros podemos hacer, hablábamos de hemoparásitos también, ¿verdad? Y una de las características de hemoparásitos es que las mucosas del caballo están completamente pálidas. Si ustedes se fijan, las mucosas están entre rosadas, pálida, rosada, pero no están completamente blancas. Lo que tenemos al caballo aquí es un pequeño signo que se le llama epíforas, que es el lagrimeo, pero que está asociada por la presencia de ectoparásitos. Ustedes están viendo que se le andan pegando muchas moscas ahí. Entonces el ojo tiene que limpiarse de todas esas secreciones que están ahí, entonces el caballo comienza a llorosear. Otra de las cosas que nosotros hacemos es identificar la mucosa oral, como mirábamos en la lámina, pero si ustedes ven, la mucosa del caballo también no está completamente pálida, está sonrosada, como le llamamos nosotros en medicina. Entonces nosotros podemos descartar en este sentido alguna enfermedad por hemoparásito. ¿Cómo nosotros descartamos bien una enfermedad hemoparasitaria? Debido a que no tenemos la presencia de los vectores. Si saben y se acuerdan de cuáles son los vectores de este tipo de enfermedad, son las garrapatas. Si nosotros hacemos una exploración general del caballo, no tenemos presencia de garrapatas, por lo tanto es poco común que vayamos a tener presencia de hemoparásitos. Entonces, de manera general, nosotros pudimos identificar en esta estación una enfermedad en caballo que no necesariamente es brucelosis, pero sí sabemos entonces que está asociada al manejo. ¿Cómo lo podemos tratar? Siempre hay que tener cuidado con esta nueva emergencia sanitaria, de ese tipo de alteraciones. Tenemos que utilizar cicatrizantes que puedan ayudar a mejorar o que cicatrice más rápido la enfermedad, utilizar algunos antibióticos y en ese caso el ketoprofeno ayuda mucho cuando no ha reventado, porque en un primer momento eso solo estaba inflamado, pero si no se revisa a tiempo, entonces eso revienta y ya tenemos este tipo de problemas. Entonces, si no tienen preguntas, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta hermosa experiencia de hablar acerca de las enfermedades de equino y esperamos que a los productores pues les sirva de mucho esta pequeña charla que nosotros hemos tenido. Les agradezco a ustedes también porque participaron mucho y pues esto se hace muy rico a medida que tanto el expositor como los participantes hablemos y compartamos nuestras experiencias. Así que me despido de ustedes y muchas gracias.